A ver, el apellido comienza con P, no me acuerdo. Barrón. Ya, Barrón. Si dice que es el exudado, pero, o sea, es una frase solamente decir un exudado, pero ¿cuál es la característica en sí propia de mayor especificidad, lo máximo ya, de la inflamación aguda? ¿El exudado qué? Específicamente el exudado qué. ¿El exudado qué? Es el que provoca la hinchazón. ¿Qué exudado será ese? Exudado líquido, ¿sí o no? Que es el seroso, por supuesto. Ese es el que es de mayor especificidad. ¿Y por qué le decimos exudado? Es otra cosa que también deberíamos de responder, ¿no? ¿Por qué decimos que es un exudado? ¿Por qué? Porque es rico en proteínas. Rico en proteínas. Muy bien. Entonces ahora, a ver. Tarazona. Un ejemplo, Tarazona, un ejemplo, Mauricio, un ejemplo de exudado, de inflamación aguda. Sí, dime, un ejemplo, no sé, dermatitis supurativa, no sé qué, pero que sea agudo. Ojo, hoy día tenemos que terminar la teoría, porque la siguiente es el examen. No sé cómo, pero hacemos que... Muy bien, pericarditis fibrosa. Chuye, otro ejemplo de aguda. Tantos nombres y lo único que tienes que hacer es agregar el sufijo itis nada más. Le pones un exudado y dice que es agudo. Peritonitis. 20. ¿Cómo has dicho? Peritonitis agudo. ¿Está correcto su diagnóstico? ¿Cuánto le ponemos? 0, muy bien. ¿Qué le falta? El exudado, así es. El exudado. ¿Se dan cuenta? Espero que lo tomen en cuenta. Acá es válido equivocarse, ¿no? Porque ya tu 0, ya sabes que te va a valer 0, pero ahorita no tienes 0. Pero en el examen y la evaluación sí vas a tener 0. Ya sin piedad, ¿no? No, que antes dio medio puntito, ya por ahí nada. Entonces, para una inflamación aguda es necesario el itis, el exudado y agudo en el tiempo. Bien, entonces ya haciendo un breve repaso vamos a ver ya la inflamación crónica. Y el resultado del aprendizaje es que nosotros, ustedes, van a aprender la base teórica de la inflamación crónica, ¿no? Bien, ¿y qué nos dice de la inflamación crónica? A ver. Dice, uy, esta es la pregunta de cajón, ¿no? Y creo que ya muchos lo saben. ¿Cuál es la característica más relevante de la inflamación crónica, chicos? ¿Cuál es? La fibrosis. Y, porque no nos podemos quedar en fibrosis, ¿sí o no? Recuerden que existe una congestión crónica y que también tiene fibrosis, ¿sí o no? Y entonces, ¿cómo puedo diferenciar un proceso crónico de una inflamación crónica? ¿Quién determina acá? Las células inflamatorias. ¿Y cuáles son esas células inflamatorias en la crónica? Macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Y aquí, para denominar una inflamación crónica, solamente digo el itis y crónico, porque las células siempre se van a repetir, siempre van a estar presentes, no como en la aguda, ¿no? Cantidad de exudado, y acá solamente estas células mismas van a estar presentes en todos los procesos crónicos. Por eso es importante, si yo quiero hablar de la característica relevante, no puedo hablar de una característica relevante, sino tengo que hablar de dos características relevantes. Una que es la fibrosis y dos, la presencia de las células inflamatorias.
Pero no quedarme con eso, sino tengo que nombrarla. ¿Entendido? Listo. ¿Y es grave? ¿Es grave? ¿Una inflamación crónica es grave? ¿Por qué? Porque ya trascendió en el tiempo. Porque es muy agresiva. Puede ser. Pero, ¿qué más? ¿Jersey, qué dijiste? Porque ya trascendió en el tiempo. Jersey dice por qué ha trascendido el tiempo. La señorita dice por qué es agresiva. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Porque hay pérdida de función, dice la señorita. Muy bien, ¿qué más? ¿Quién da más? ¿Algo más? Amado. Nada. Atrás. Las chicas. ¿Qué dicen? ¿Cómo? Buena. Dice que el tejido fibrosado ya no se puede regenerar. O sea, es un proceso irreversible. ¿Entendido? Y todo lo que han dicho como la pérdida de función, por supuesto. La fibrosis puede ser progresiva, que no acabe, siga habiendo daño y que puede llegar en algún momento a ya no poder funcionar, ¿sí o no? Cada vez se reduce el número de las células y puede llegar inclusive hasta la falla, es cierto. Y miren, y ejemplos de este caso tenemos, por ejemplo, la cirrosis hepaticación. Es un proceso crónico extremo. O en el riñón, la nefritis intersticial crónica. Este es otro proceso también que llega hasta un extremo, hasta producir la falla del órgano. Y hay otros en los cuales el proceso se detiene, ¿no? Porque puede haber una alteración. Pero en estos dos casos puede ser que continúe, ¿no? Hasta producir la falla del órgano, ¿no? Entonces es un proceso irreversible. La fibrosis, ¿qué significa? Que he perdido muchas células, ¿sí o no? Y que está siendo reemplazada por este tejido. Eso es lo que nos dice. Y necesariamente si estoy perdiendo células, el órgano ha disminuido de tamaño. ¿Cómo se le llama esta disminución de tamaño? Entonces, un proceso crónico siempre se acompaña de atrofia. Sí, claro, sin temor, algo así. Que puede ser leve, puede ser moderada, que puede ser severa, pero siempre se acompaña de atrofia. Puede ser una preguntita acá, ¿no? Bien, ya cuando vamos a todo el examen que le hicimos. Miren, todo esto que estamos pasando es la evolución. Yo preferiría dice variables que pueden modificar el proceso de qué? De inflamación, naturaleza e intensidad de la lesión, claro, tejido afectado, sobre todo naturaleza e intensidad de la lesión, porque si es una lesión muy grave, necesariamente tendrá que producir lesiones graves, ¿no? Como necrosis, a pesar de que el tejido pueda tener capacidad de poderse regenerar. Pero si es grave el daño, ya no habrá tiempo para la regeneración. Ahora es el tejido afectado. Recuerden que hay tejidos que se pueden regenerar y otros que no se regeneran. Tenemos que tomar en cuenta. Y el tipo de respuesta del huésped, ¿no? Si el sistema inmune está lo suficientemente consolidado, entonces puede eliminar a la gente el propio organismo. Y si no, necesariamente tendrá que recibir algún tipo de tratamiento. Y si no, esto inclusive puede causarle hasta la muerte, ¿no? Podría ser el caso extremo y poniéndonos bien dramáticos. En cuanto a la evolución de la inflamación, yo preferiría utilizar este, que es más bonito, más vistoso. Y creo que ya le hemos hablado, ¿no? Esta es la inflamación aguda. ¿En dónde puede terminar una inflamación aguda? En lo ideal, ¿no? Que es la regeneración y todo vuelve a la normalidad. Una inflamación aguda se puede también dar lugar a ¿qué cosa? A un absceso, que es una colección de pus delimitada por una cápsula, ¿sí? Pero que me dicen que también este absceso también se puede curar por cicatrización, o que también esta inflamación aguda, ¿no? termine, acabe,
con una cicatrización. Y para que termine, necesariamente, para que acabe todo, tiene que eliminarse el agente agresor, ya no producirse más mediadores químicos, ni tampoco exudado. Todo el tejido muerto y el exudado tiene que reabsorberse o tiene que fagocitarse o eliminarse, y ahí se establecerá ¿qué cosa? Una cicatrización. O que esta inflamación aguda nunca se resuelve en el tiempo, ¿no? Y progrese hacia, y se convierta, bueno, no quiere decir que se convierta, sino que progrese hacia a un estado crónico, una inflamación crónica, ¿eh? Pero también nos dice que esta inflamación crónica se puede resolver a través de ¿qué cosa? De la cicatrización. Entonces, como ustedes pueden ver, la cicatrización es el final de todo proceso. Cuando ya se ha eliminado todo, etcétera, ese es el final. Por eso es que aquí no debería de estar la fibrosis, ¿sí o no? ¿Y por qué? Porque ya hemos dicho, creo que en 2 ocasiones, cuando hablamos de la inflamación aguda o las diferencias que existen entre la aguda y la crónica, hablamos que las fibrosis son los intentos de curación. ¿Y por qué le decimos que son intentos de curación? Porque el proceso todavía continúa. A la gente todavía no se le ha eliminado. Todavía se siguen produciendo los eventos de inflamación y también los mediadores químicos. ¿Sí? ¿Entendido? Y si no han entendido, lean. Y si al pesar que lean no entienden, me llaman a mí para hacerlos entender. A la buena o la mala entenderán. ¿Sí? Ya con eso se asustan seguro, no decir nada de eso. Muy bien, ¿qué decimos de la inflamación crónica? Otra vez, porque creo que ya es la 4ª vez que hablamos de la inflamación crónica, tratamos de definirla. Bueno, dice, es un equilibrio, dice, por eso habla de equilibrio, parecía que ibas a tocar la puerta y no escuché nada. Pasa. Bueno, dice, chicos, si vienen a sin hacer bulla ni estar entablando conversación y contarse la novela, pasen nomás de frente y siéntense y no hagan desorden. ¿Y quieres ir al baño? Levántate, ándate tranquilo, sin decir nada, te vas a hacer lo que tú tienes que hacer y luego regresas tranquilo y te sientes. Con eso, miren, a mí, en vez de que no me alteres el orden, todo. ¿No? A mí me gusta que me permitan ir al baño. Esto no es el colegio. Yo no sé si otros profesores le permiten. En el colegio piden permiso acá. No, somos adultos. Actuemos con responsabilidad. ¿Ya? Actuemos con educación, respeto. Respeto a tu compañero. Aunque no lo quieras, aunque te cae mal, respétalo igual. A mí y al resto. Entren y no hagan bulla y siéntense tranquilos. Yo no voy a decir. Si te vas y te quedas allá lejos, mejor para mí. Menos gente, menos calor, se siente lindo. Bien, entonces dice, es un equilibrio entre la reparación y la lesión tisular. Entonces quiere decir que la inflamación sigue o no sigue. Sigue, y esta inflamación me está provocando destrucción, pero a la vez se está reparando. ¿Y quién es esa característica que me dice que se está reparando? La fibrosis. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, cuando yo encuentro las dos cosas, es un hecho de que estás frente ¿qué cosa? A una fibrosis, a algo crónico. Pero también aquí deberíamos de poner que además de duración prolongada, estar presente la inflamación activa y la destrucción tisular, que vendrían a hacer esto, ¿no? Dice, los intentos de reparación vienen a hacernos otra cosa que la fibrosis. La destrucción tisular es la inflamación activa que todavía está, que me provoca, bueno, lesión tisular, ¿no? Entonces, todo esto es nuevamente un repetir de todo, ¿no? Duración prolongada, inflamación activa que me está causando justamente esta destrucción tisular y los intentos de reparación que no viene a ser otra cosa que la fibrosis. Algunas causas nos dicen, bueno, ¿cuáles son esas algunas causas? Infecciones persistentes,
tales como el bacilo tuberculoso, el actinobacillus, el actinomyces. Pero acá, estas causas que están poniendo acá son una forma de inflamación bastante especial o peculiar, que ya lo vamos a hablar ahorita. ¿Ya? Bueno, y enfermedades autoinmunes también. ¡Pam! ¿Qué les parece este riñón? La superficie, comenzando por la superficie externa, ¿no? ¿Cómo es? Irregular. ¿Qué más? ¿Qué sigue de irregular? Porque con irregular les vuelvo a repetir, ¿no? Ya les he repetido 800.000 veces, lo único que dice es que no es liso. ¿Qué más tiene? Depresiones, ¿no? Depresiones pequeñas, extensas, cortas, chiquitas. ¿Cómo son? Pequeñas. Si ustedes se fijan en el borde, hay depresiones, ¿sí o no? Miren. Acá también hay depresiones pequeñas y algunas grandes, ¿no? Acá miren, por ejemplo, en este polo. Bueno, entonces depresiones. ¿Habrá entonces? ¿Quiere decir que si hay depresiones, habrá atrofia? Claro. ¿Y cómo será tu atrofia? ¿Qué valor le pondrías? ¿Leve, moderada, severa? ¿Qué le pondrías acá? Severa. ¿Ah? Severa. Severa. Ya. Entonces, si es severa, tú estás viendo o te das cuenta que hay una atrofia. ¿Sí? O sea, está pequeñito, o sea, no te cabe duda de que está bien pequeñito. ¿Es cierto? Hay otra cosa, es un riñón de gato. Pues es de severa. No es severa. Porque el riñón de gato es así. ¿Viste un riñón de gato? Ya, sigan discutiendo, ya, péguense si quieren. Bueno, eso es lo que nos muestra macroscópicamente. Y esta es una muestra microscópicamente, miren. Pero es una muestra microscópica, creo que en 4x, a 10x. Yo le pondría 4, ¿no? Y me dicen, mira, ¿sabes qué? El lobulillo es parte, esto nada más es el lobulillo, esta parte es el lobulillo. Por acá hay un poquito también de lobulillo. Por acá también hay otro lobulillo. Esto de acá es un lobulillo, creo. Este de acá es un lobulillo, este también, esto también y eso también. ¿Y todo esto qué es? ¿Y todo esto qué cosa es? ¿Qué cosa creen que es eso? Porque cuando yo veo un hígado, ¿tú ves tejido conjuntivo? El único tejido conjuntivo que ves es en el espacio porta, nada más, ¿sí o no? Y es escaso. ¿Y por qué hay tanta separación entre el lobulillo y el lobulillo? ¿Qué es eso? ¿Cómo le llamamos a eso? No te escucho, papá. ¿Ah? Ya, eso es la fibrosis. Eso es la fibrosis. Como les digo, la fibrosis, ¿qué cosa es? ¿Es un tejido o es un exudado? ¿Todos de acuerdo? Y hasta los que no dicen nada están de acuerdo. Y si no, tienes que estar de acuerdo porque así es. Ya de hecho. Date cuenta, date cuenta, mira, fíjate bien. La señorita que está en el último asiento, señorita, su apellido, la que está con su agüita ahí. Ah, no te he puesto asistencia. ¿Qué haces sentada atrás? Ellos ya saben, ya. No es la primera vez que llegas o ya segunda vez. ¿Y qué haces atrás? Juntándote con ellos. Tienes que estar acá adelante, mirar todo. Y después cuando tienes algo que consultar, ya te vas y las fastidias. Ahí, hasta que no te den la respuesta, no te muevo con una lapa, te quedas pegada. Bien, entonces chicos, eso es la fibrosis. Es un tejido. Es un tejido conjuntivo. ¿Cuáles son los componentes de un tejido conjuntivo? Primero, ¿qué más abunda? Las fibras colágenas. Esa es la parte que podemos decir fundamental, ¿no? Que cubre todo. ¿Cuáles son las células? ¿Cuáles son las células del tejido conjuntivo? Fibrocitos y fibroblastos. Pero estamos hablando de inflamación crónica. Tiene que ir acompañado de algo, ¿sí o no? ¿O no? Necesariamente. Bueno, quiero que vean esto. Miren, ven acá, esta acumulación.
Acá hay una acumulación y acá arriba también hay otra pequeñita. Y algunas células que están dispersas acá, que son muy basófilas, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? Aumenten y verán qué cosa es. A ver, nos pone otro aumento. Ah, mira, te pone otro aumento. ¿Qué serán? Muy basófilas, escasos citoplasma, los linfo. ¿Habrás traído tu dibujo ya? Otro día. Al grupo 1 no le dije dibujo, ¿no? No se preocupen, hoy día lo hago. Bien, entonces chicos, esto, por favor pongan atención. Acá se ve el tejido conjuntivo. ¿Ven estas fibritas que están por acá rosaditas? ¿Ven estas fibras? Estas fibras que están acá. ¿Sí? ¿Se ven? Esas son las fibras colágenas. Estas celulitas que parecen una línea, o el núcleo que parece ser una línea, en forma de uso, vienen a ser los fibrocitos. ¿Y los fibroblastos cómo serán? Que tienen un núcleo más ovaladito, como este que estoy señalando. Ese es un fibroblasto. Pero como es un tejido maduro, bueno, habrá más fibrocitos que fibroblastos. Y la acumulación, miren que acá hay una acumulación de linfocitos. Todo esto es ¿qué cosa? La fibrosis. Como es hígado, esta fibrosis se acompaña también de esto, ¿no? Esto que ven ustedes acá, que está formando una luz, pero tiene un epitelio cúbico, aquí, acá también, por acá también, y acá más, y acá arriba que se está perdiendo, son los conductos biliares, ¿ya? La fibrosis en el hígado también se acompaña de hiperplasia de conductos biliares. ¿Entendido? Espero que lo tomen en cuenta, especialmente para la práctica. Muy bien. Y nos pone esto, ¿qué les parece? Un hígado. Bueno, miren, vamos a examinar los agujeros, ¿ya? ¿Qué agujeros son normales y qué agujeros no deberían de estar ahí? Bueno, ¿has ido a comprar alguna vez hígado? ¿Has comido tu hígado alguna vez? Frito, como un bistec ahí tirado ahí en el plato. Bien. Y a veces puedes toparte con estos agujeritos, ¿no? Que no vienen a ser otra cosa que vasos sanguíneos. Venas grandes y dilatadas, así son. Así es, ¿no? Porque también es una especie grande, como en la res. Entonces siempre encontramos eso, y son las venas. No hay ningún problema, no es anormal, es lo normal que sucede. Pero esta estructura que está rodeada por este tejido blanco, eso no es normal. ¿Y eso corresponde a qué? Corresponde a los conductos biliares. Que normalmente los conductos biliares no se ven absolutamente. Son muy pequeños, son microscópicos. ¿Y cómo es posible que aquí podemos verlo con facilidad, sí o no? ¿Y por qué lo veo con facilidad? Porque están grandes y porque están rodeados de este tejido blanquecino. ¿Y qué es este tejido blanquecino, chicos? La fibrosis. ¿En dónde hemos dicho que está eso? En los conductos biliares. Entonces, ¿cómo se denomina la inflamación de los conductos biliares? ¿Cómo se denomina? Por acá ya me dijeron. ¿Nada? Bien, entonces, ¿por qué se ve blanco en estos conductos biliares que están dilatados y están rodeados por este tejido blanco? ¿Qué es el tejido blanco? La fibrosis. ¿Quién es el responsable de que se vea blanco el conducto biliar? Las fibras colágenas. Las fibras.
Bueno, en realidad es todo el conjunto, no todo el tejido, pero principalmente las fibras colágenas, que son las que más abundan. Bueno, ¿cómo se llama la inflamación? ¿Ya han buscado? Colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar. Colédoco, supongo que tiene que ser, y cistitis de vesícula. Bueno, acá la única que me ha contestado es ella. ¿Puede decirlo fuerte, por favor? ¿Han escuchado? No ha tomado así. Colangitis. Entonces, ¿el diagnóstico cuál sería acá? Colangitis crónica. Ese es el diagnóstico. ¿Quién produce esto? Es hígado de bovino. ¿Quién produce la colangitis crónica? ¿Ah? ¿Quién? Un parásito, ¿no? Inclusive adentro está. Ahí está metido la fasciola hepática. Exacto. Es una enfermedad endémica acá en nuestro medio, ¿no? Bien, entonces nos dicen características morfológicas de la inflamación crónica, nos repiten como 25.000 veces, digo. Infiltración de células mononucleares, que incluyen macrófagos, linfocitos y células plasmáticas, más fibrosis. Entonces dice que la destrucción tisular inducida por la persistencia del agente agresor o también puede ser por las células inflamatorias. Acá nos dicen que la célula fundamental de la inflamación crónica, ¿quién es? Macrófago. ¿Por qué macrófago? Porque contiene abundantes lisosomas que poseen varias funciones. Activa, dice, activa, sintetiza y libera sustancias al exterior y es uno de los componentes del sistema mononuclear fagocítico. Bueno, ejemplos de inflamación crónica. Yo voy a poner uno ya. Pericarditis crónica. Rojas, un ejemplo de inflamación crónica. De tu perro, de tu gato, de tu cuy, de tu erizo, no sé. Ya, otra. Ya voy a hacer por rojas. Otitis crónica. Señorita de Paz, inflamación crónica, ejemplo. Ya, se demora. Dermatitis crónica, ya. A ver tú, Barrón. ¿Qué? Peritonitis crónica. Nunca le he visto, pero bueno. No, sí hay. Alayo. Hay un montón, ¿no? Ojo, boca, estómago, intestino. Riñón. ¿Ah? Prostatitis crónica, ya. Chinchay. ¿Ah? Estomatitis crónica, ya vamos a ver. A ver, la fila número 1. Zuli. ¿Ah? Pancreatitis crónica. Pleuritis crónica, claro, también. Tal vez. Mira, todo tu cuerpo, examínate y puedes tener algo crónico. Interior y exterior. ¿Ya? Ya, lleva mucho de más. Gastritis crónica, listo, se logró. ¿Ah? Osteomielitis crónica, claro. Pero ahí ya vamos a ver algunos casos que hay esto y que puede. Conjuntivitis crónica, puede ser.
Claro, todo el mundo cuando habla de crónico está pensando ¿y cómo será la fibrosis, no? ¿Y cómo será la fibrosis? Hay algunos casos en los cuales yo no voy a ver la fibrosis, pero puedo reconocer de que se trata de un proceso crónico. Ese ejemplo que sale de los patrones. La inflamación catarral crónica. La catarral crónica, porque hay catarral crónica, por si acaso les aviso, ¿eh? Una catarral crónica, por ejemplo, es diferente a una catarral aguda. Primero, las células. Segundo, hay hiperplasia del epitelio y hay hiperplasia de las células caneciformes o de las células productoras de moho. Miren, ¿no? Hiperplasia epitelial e hiperplasia de las células productoras de moho o de las células caneciformes y la presencia de células inflamatorias. ¿Cuáles son las células inflamatorias de lo crónico? Macrófagos, linfocitos y lisa. ¿Sí? No se olviden. La inflamación fibrinosa puede convertirse en algo crónico. Si es abundante, sí, es así. Si no se retira rápido, tiende a producir cronicidad. Entonces, de repente también puedo tener inflamación fibrinosa crónica, ¿sí o no? ¿Bien? Y ahí sí, necesariamente tiene que estar presente la fibrosis. Necesariamente. ¿Ya? Miren, chicos. Ahora vamos a ver una forma de inflamación que es crónica, pero que no se le dice crónica, sino tiene un nombre especial. Y así se llama. ¿Cómo se le dice? Así se denomina. La inflamación granulomatosa. Así se llama, inflamación granulomatosa. ¿Quién determina esta forma de inflamación granulomatosa? ¿Saben quién determina? ¿Quién es el que está aquí como primer actor de todo? Este de acá. ¿Quién es? El macrófago. El macrófago en una inflamación granulomatosa se modifica, sufre una modificación. ¿Por qué? Como dice acá la definición, que el macrófago tiene que eliminar o erradicar al agente infeccioso o agresor. Y si no puede hacerlo, pues intenta, ¿qué dice? Contener al agente. ¿Formando qué? Formando un granuloma. Bueno, acá te ponen acá tu frase bien bonita para que lo puedas acoger. Dice, los granulomas funcionan como un equipo de rescate, pero eso no me lo pongas en el examen psicológico. Eso es para que tú sepas y tengas idea, para contener al agente agresor. Entonces quiere decir que cuando el macrófago no puede eliminar al agente agresor, va a tener que modificarse. ¿Para qué? Para rodearlo, para aislarlo del organismo, del tejido. Ahí lo aísla y se encapsula ahí. ¿Pero eso podría estar en el toxoplasma? No. Porque, miren, el macrófago no solo va a actuar contra agentes infecciosos, sino contra agentes que tampoco producen una respuesta inmunitaria, que de repente son moléculas grandes, que no pueden eliminarse. Y por eso lo rodea. Como no puede digerirlo o eliminarlo, lo rodea. Entonces quiere decir, lo rodea y forma un granuloma. Entonces esto quiere decir que este agente, que es infeccioso o no infeccioso, siempre va a estar en el centro del granuloma. Les cuento una ya. Cuando yo llegué a científica, había guardado un retículo que lo tenía anatomía. Le dije, anatomía, ¿por qué tienes eso si es anormal? Pásalo para patología, ¿no?
que es donde le corresponde su sitio. Y bueno, decía sí, porque tiene un tumor. Entonces, el retículo estaba ahí y tenía, ¿verdad?, un nódulo así grande, ¿no? El retículo, bueno, tendría 3 centímetros de diámetro. El retículo, este nódulo. Es un tumor, decía. Un tumor. A ver, ¿qué es un tumor? Bueno, para todo tumor tienes que examinarlo por fuera y también tienes que examinarlo por dentro. ¿Y qué significa examinar por dentro? Cortar. Corté. ¿Qué encontré? Un clavo. Un clavo adentro. En este nódulo, en medio de este nódulo, encontré un clavo que estaba así, paralelo a la pared. O sea, el clavo había entrado y se había metido entre la pared, y como no podían eliminarlo, se formó este nódulo. ¿Y este nódulo qué cosa era? Un gránulo. ¿Quién podría eliminar ese clavo? Aunque vengan todos los macrófagos de tu cuerpo, es imposible poder eliminarlo. Y por eso, como un cuerpo extraño, que es difícil de eliminarlo, porque nadie lo va a poder hacer, comienzan los macrófagos a modificarlo y a rodearlo. Y ahí se quedó atrapado, como un grano. Y este es un cuerpo extraño, ¿no? Y ahí se quedó atrapado. Y ahí estaba, parecía una tachuela gigante, pero era un clavo. Entonces, eso es lo que hace el organismo. Esto solamente es un elemento extraño, ¿sí o no? Ya ha estado hasta contaminado. Pero rodeándolo, lo aísla y evita que siga produciendo más daño. Eso es lo que hace el organismo. Eso es lo que hacen los macrófagos modificados. Aquí lo interesante, ¿cómo se modifican los macrófagos, no? Los macrófagos se modifican de 2 formas. O tienen 2 nombres y también, bueno, sus nombres son de acuerdo a su morfología. Se modifican en células epitelioides, porque así se denominan, y en células gigantes multinucleadas. ¿Por qué se llaman epitelioides? Porque dice que simulan una forma de epitelio. ¿Qué hace el macrófago? Se prolonga. Sus polos se prolongan y hacen que la célula sea larga, y que una se continúa con otra y con otra y con otra, y así van rodeándolo a la célula. Por eso se llaman epitelioides. Microscópicamente, la estructura morfológica de una célula epitelioide no se puede ver, porque las prolongaciones se continúan con las prolongaciones de otras células. Pero lo que sí se hace evidente son sus núcleos de las células epitelioides. Son núcleos ovalados, de una cromatina más o menos dispersa, no es muy densa, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a ver también. Bueno, pero ¿qué más acompaña? Así como hay células epitelioides que rodean, también estas células epitelioides se pueden fusionar y formar células gigantes, multinucleares, acompañadas de linfocitos. También hay linfocitos. Y si hablamos del granuloma modelo, hay un granuloma modelo que se llama el granuloma tuberculoso, que se supone que en el centro, ¿quién va a estar del granuloma tuberculoso? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar en el centro del granuloma tuberculoso? El Mycobacterium. Pero recuerden una cosa, el Mycobacterium es una bacteria intracelular ácido resistente. No se tiñe con cualquiera, o sea, el Mycobacterium no es ni gran positivo ni gran negativo, es que ácido resistente. Y para ser evidente, necesariamente tengo que utilizar la coloración ácido resistente o decir Nielsen. Si no, no la veo. Pero nos han enseñado en el primer capítulo que en un granuloma tuberculoso, en el centro, ¿quién está? La necrosis gaseosa. ¿Te acuerdas de la necrosis gaseosa? Pero ahora ya no estás viendo la necrosis gaseosa sola, sino en todo su conjunto, que se llama, ¿cómo se llama? Granuloma tuberculoso. ¿Entendido? Espero que los que están escribiendo ahí en su celular o viendo su pantalla estén poniendo atención.
porque si no, los invito arriba, al parque, no sé dónde, en cualquier sitio, a seguir escribiendo con suma paz, porque si no te voy a estar fastidiando. Bueno, entonces dice, ¿qué nos dice más la teoría? Dice, los granulomas se forman como respuestas de células T. ¿Quiénes son las células T? Los linfocitos T. Persistente, dice, a ciertos microbios o cuerpos extraños, relativamente inertes, donde las citocinas de estas células son responsables de la activación crónica de los macrófagos. La tuberculosis es el prototipo. ¿Qué significa un prototipo? Modelo. ¿Ya? El prototipo es un modelo. Entonces, la tuberculosis es el modelo de las enfermedades granulomatosas. Como agente causal tenemos el Mycobacterium sp, cualquiera. Otros ejemplos de cuerpos extraños tenemos las suturas, las astillas, los gránulos del talco, miren, actúan como cuerpos extraños que no pueden ser degradados, formando granulomas de cuerpo extraño. O sea, yo voy a tener granulomas de origen infeccioso y granulomas también de agentes o sustancias inertes, como las que se están mencionando. Y se les va a llamar granulomas de cuerpo extraño. Entonces acá hay una interacción principalmente entre el linfocito y el macrófago. El linfocito activo produce sustancias que activan también al macrófago. Y lo mismo que el macrófago, cuando se activa, no solamente se activa para la fagocitosis, sino también para producir sustancias. Y dentro de ellas, sustancias que también activan al linfocito. Por eso es que hay una interacción y casi siempre andan juntos, ¿no? Especialmente la inflamación crónica. Y ahí está. Bueno, dice, un macrófago activado tiene gránulos más potentes en el citoplasma, por supuesto, es más amplio, con mayor capacidad de división, de mayor tamaño, más retículo endoplásmico corporal. Es que un macrófago activado y un macrófago activado, porque está en plena actividad de la fagocitosis, es un macrófago grande, que muchos dicen que tiene el citoplasma vacuolado o como si fuera espumoso, muchas vacuolas. ¿Y eso qué significa? Que está en plena función de fagocitosis. ¿Ya? Eso es un macrófago activado, es grande. Y acá te ponen, no, mira, este es un macrófago, acá adentro en la sangre, en el vaso sanguíneo se llama monocito. Una vez que sale es un macrófago, pero que todavía está inactivado, pequeñito. Pero cuando se activa, ¿qué sucede? Se vuelve así grande, con muchas vacuolitas o vesículas adentro, grande. Hasta el núcleo se vuelve grande también. ¿Ya? Bien. Pero también hemos dicho que en un granuloma el macrófago se modifica en células epitelioides, pero también estas células epitelioides se fusionan y forman las células gigantes multinucleadas. ¿Cuántos tipos de células gigantes multinucleadas pueden haber? Dos tipos. Una, en la cual dice que su núcleo, ¿no? Los núcleos se forman, bueno, se ordenan formando un collar. Bueno, en este caso con una herradura, ¿no? En forma de U. Inclusive hasta formando una fila india, ¿no? Ordenadamente, formando una U o formando una herradura o formando un collar. Hay un orden. A esa le llaman células gigantes multinucleadas tipo Langhans. Así se escribe Langhans. L-A-N-G-H-G-H-A-N, Langhans. Langhans, cuando dice célula gigante multinucleada tipo Langhans, quiere decir que sus núcleos están ordenados en forma de collar o en forma de herradura. En cambio, también hay otras células gigantes multinucleadas que se llaman de cuerpo extraño, donde los núcleos no guardan un orden. Ahí está, tipo cuerpo extraño, si se dispone en la periferia se denomina célula. Bueno, cuando no hay orden y están dispersos se llama tipo cuerpo extraño, las células gigantes, y cuando tienen un orden se llaman células gigantes multinucleadas tipo Langhans.
multinucleadas tenemos dos tipos por la disposición de los núcleos. Las células gigantes tipo cuerpo extraño, que tenemos acá, o las lanjas que tiene forma de herradura en forma de U, o invertida o en forma de collar. Y esta que no sé por qué la puse. Bueno, hay una, como les digo, hay un prototipo, un modelo de granuloma, ¿no? Y este es un modelo que lo pone el libro de patología Atlas de anátomo patológico de Steven C. Lowell. Lo dibuja de esta manera, donde lo amarillo es la necrosis gaseosa, donde los rosados son los macrófagos, como células epitelioides, que no me gustan nada estos células epitelioides, y también células gigantes multinucleadas tipo LACA. En la periferia está el collar de linfocitos. ¿Qué tipo de linfocitos son? Linfocitos T, ¿no? Relacionados con la respuesta celular inmunitaria. Y es más, ¿no? Estos granulomas también se pueden ver rodeados de una cápsula. Y eso va a depender mucho del tiempo que tienen de haberse formado. Los más antiguos tendrán una buena cápsula. Los menos antiguos pueden tener o no pueden tener cápsula. Bueno, este es el dibujo y esto es la microfotografía. Miren que esto todo rosado que ustedes ven acá, ¿qué cosa es? Que no se puede distinguir qué cosa es, qué tejido es, que son restos celulares de células fragmentadas que han sido coaguladas. ¿Qué cosa es esto? La necrosis gaseosa. Y estas células acá que tienen este núcleo, sus núcleos ¿cómo están? En forma de una herradura, ¿no? ¿Qué será? Las células gigantes multinucleadas. Y estas celulitas azulitas que están rodeándolo todo, ¿qué es? Los linfocitos. Este es un granuloma bien. ¿Por qué no veo la micobacteria? Los micobacterios deben estar acá, en el centro del granuloma. Pero no lo ves porque con H no se pueden seguir las micobacterias. Necesariamente tendremos que utilizar una coloración como sin Nielsen para poder evidenciar. Miren cómo se ven las células gigantes multinucleadas. Estas son las células gigantes multinucleadas. Sus núcleos todavía guardan un orden, ¿no? Están en la periferia. ¿Y cuáles serán las células epitelioides? Estas serán las células epitelioides. Esta es el lobalado. Y estas células azules que no tienen citoplasma, ¿qué será? Los linfos. Nos dicen mucho, y todos los autores están de acuerdo, en que las células gigantes no vienen a hacer otra cosa que las células epitelioides que sean fusio. ¿Qué les parece esta célula gigante multinucleada? Bien gigante, ¿no? Miren, sus núcleos tienen orden. Por lo tanto, será una célula gigante multinucleada tipo cuerpo extraño. Hay grasa. Bolas de grasa. Acá ha habido una necrosis de la grasa, pero que ha dado lugar a qué cosa? A un granuloma tipo cuerpo extraño. ¿Y por qué sucede eso? Porque la grasa se saponifica y forma especies de jabones que son, ¿cómo podemos decir? Que se vuelven una sustancia ¿cómo se le llama a esta sustancia? Insoluble, como una molécula que no se puede degradar y va a actuar como un cuerpo extraño. Y como no se puede degradar, ¿qué hacen los macrófagos? Forman granuloma, lo rodean. Y además de rodearlos, se fusionan y forman las células gigantes multinucleadas tipo cuerpo extraño. Tipos de granuloma nos dicen. Los tipos de granuloma y nos
nos ponen acá tipo cuerpo extraño, dice. Pero puede ser cuerpo extraños endógenos, miren, ¿no? El moco puede formar un granuloma. ¿Cómo podemos explicarnos esto? Ahora, ¿cómo nos explicamos esto que el moco forme granuloma? Porque dice que la queratina también, el colesterol también. Pero recuerda que estamos hablando del moco metido en el tejido, en el intersticio, no en el moco que está en la superficie. Porque los mocos siempre están en la superficie, ¿o no? Todas las mucosas tienen moco, pero no forman granuloma porque están por fuera. Pero ¿qué pasa si el moco está dentro del tejido? ¿Qué pasa si tengo un corte y te meto ahí el moco y lo cierro? ¿Qué va a suceder? ¿Qué se va a formar? Una inflamación, gránulo. ¿Qué hace la queratina también metido ahí en el tejido? Actuará como un cuerpo extraño. ¿Quién va a degradar el moco? Nadie. ¿Quién va a degradar la queratina? Tampoco. Como no se puede degradar, pues actuará como un cuerpo extraño. ¿Y que dará lugar a qué cosa? A un granuloma. Y bueno, también dice el colesterol, el ácido graso, el ácido úrico también va a formar granuloma. El exógeno, dentro de los cuerpos extraños de origen exógeno, tenemos el material de sutura no absorbible. Ustedes han visto que cuando nos sometemos o hay una operación quirúrgica en la piel, les ponen puntos, ¿sí o no? Pero esto tiene un tiempo, dice, a la semana, a los 8 días vienes para sacarte los puntos, o no te dicen así. O tú que ya estás estudiando medicina veterinaria, sácale los puntos pues a tu perrito, que no es nada difícil. Y tú como buen estudiante, por estudiar tanto te olvides. Seguramente te olvidas. No, pero no pasa nada, no se va a morir por eso. No se va a morir por eso, pero le va a crecer un granuloma. ¿Ya? Porque esa sutura va a actuar como un cuerpo extraño y el organismo va a reaccionar frente a él, formando ¿qué cosa? Un granuloma. Oye, mira, le creció una bolita por ahí, vas a decir, ¿no? Nada de bolita. ¿Qué es eso? Un granuloma. Un granuloma. Y esa es la reacción frente a estos cuerpos extraños. Felizmente que es estéril. Gracias a Dios. Bueno, así como ello, la fibra, miren, la fibra vegetal, un pelo. A alguien de repente cuando ha hecho cirugía se le habrá quedado un pelo ahí, ¿no? Lo ha afeitado y de repente no ha tenido cuidado y se le quedó un pelo. Y el pelo es contaminante, ¿sí o no? Inclusive va a retrasar la cicatrización. Y encima de retrasar la cicatrización te va a formar un granuloma. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso hay medios no estériles que tienen que estar ahí, pero uno tiene que ser lo cuidadoso posible, porque si no te tira, has hecho una cirugía perfecta. Ok, todo, pero se le metió unos cuantos pelos. Pues no va a entrar un pelo, pues, van a entrar varios pelos. Y te fregó la cicatrización. De tan bonita que era tu cirugía. Y así no, hay que hacerlo siguiendo todos los pasos, especialmente evitar la contaminación para que todo sea un éxito, ¿no? Y sobre todo, el poner suturas a la piel, ¿es para qué cosa? Para acelerar el proceso de cicatrización, porque nuestro cuerpo tiene la capacidad de poder cicatrizar. Tiene, pero le va a tomar tiempo si es que no lo juntas. El juntar los bordes quirúrgicos, ¿es para qué? Para acelerar la cicatrización. En un medio que está estéril, o por lo menos queremos conseguir eso, menos contaminación y más rápido se va a cicatrizar. Bueno, de origen inmunitario tenemos todas las partículas insolubles, típicamente dice por microbios capaces de inducir una respuesta inmunitaria de tipo celular. Y aquí tienen algunas enfermedades que forman granulomas, por ejemplo la tuberculosis, por ejemplo otra cosa, la brucelosis también, lactobacillus y lactinomicosis, que son dos bacterias que también van a producir ¿qué cosa? Granulomas, pero un granuloma distinto a los que estamos hablando.
¿Y qué tipo de granulomas va a producir? Lactinobacillus y el Actinomyces. Se llama piogranuloma. Apúntalo. Piogranuloma se llama. Ahora, chicos, ¿qué quiero decir con pío? ¿A quién estoy evocando con pío? ¿Ah? A la pus. ¿Quién produce pus? Los neutrófilos. Entonces quiere decir que en este granuloma, ¿a quién voy a ver? Además de las células epitelioides, además de las células gigantes multinucleares, ¿a quién voy a ver? A los neutrófilos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? El único asociado a necrosis gaseosa es la tuberculosis, ¿no? Se asocia a necrosis gaseosa solamente la tuberculosis. Y creo que también ciertos hongos también. Hay algunas bacterias que también. Ah, me olvidaba de otra enfermedad. ¿Cuál es esta enfermedad? Ya me olvidé. Que hemos visto inclusive en práctica. Piogranuloma. Producido por una bacteria, que es el equino. Bueno, ya me lo acuerdo. ¿Qué les parece esta? Miren esta toma, chicos, porque aquí, miren esas células. ¿Qué les parece esas células? Miren, núcleo, ¿no? Redondito, bueno, no redondito, medio ovalado, algunos más alargados, pero que tienen una cromatina que no es tan densa, ¿no? Todas esas células que están adentro, en este fondo clarito, ¿saben qué son? Son las células epitelioides, mírenlas, porque después en tu lámina va a ser bien difícil que la veas. ¿Cuál? A mí, cuando me enseñaron patología, nunca me ponían una fotito, bueno, porque creo que no había en los libros, y si había en los libros, los profesores ni te ponían nada. Y yo decía, ¿cuál será? Terminé la carrera y nunca me he querido enseñar. Pero profesor, ¿dónde está? Ahí está. Pero ¿dónde? Ahí está. Y nunca nos enseñaron. Y bueno, después de acá, miren qué bonitas son las células. Acá. Y bueno, ¿y qué son estas células que están a su alrededor y que están bien basófilas? Los linfos. Miren que acá no hay células gigantes multinucleadas. Entonces, con el hecho de ver a las células epitelioides, yo ya puedo dar mi diagnóstico, ¿sí o no? Yo puedo decir que esta es una inflamación granulomatosa, ¿sí o no? Sí, porque veo la presencia de las células epitelioides. Yo puedo decir que este es un granuloma o esta es una inflamación granulomatosa. Yo no sé de qué órgano se trata, ¿sí o no? Ya, no podré decir elitis, pero sí podré decir el tipo de inflamación que está sucediendo acá, que es una inflamación granulomatosa. Miren, chicos, la inflamación granulomatosa no tiene necesidad de que le digas que es crónica, no hay necesidad, así que por lo tanto no digas que es crónica. Inflamación granulomatosa. Hemos visto necrosis gaseosa en el pulmón, ¿sí o no? Ahora ya sabes que es una inflamación ¿qué? Granulomatosa. Entonces será una neumonía granulo. ¿Entendido? ¿Qué les parece esto? Miren, es un tejido adiposo, pero que tiene rodeado por un tejido que ha proliferado, ¿sí o no? Todas las células o los núcleos de acá que están acá, que más abundan, son las células epitelioides. Pero además de las células epitelioides, voy a subir acá un poquito, vas a ver esta célula. ¿Ven esta célula que está acá? Esta de acá es una célula gigante multinucleada y aquí a su costado hay otra, acá. ¿Qué tipo de célula gigante será? ¿Ah? Cuerpo extraño. Muy bien. Entonces tengo células epitelioides y también tengo células gigantes multinucleadas. ¿Cuál será mi diagnóstico? Y este es un tejido adiposo. ¿Cómo se le llama la inflamación del tejido adiposo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo
¿Cómo se llama? Se llama paniculitis. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya, muy bien, eso es. Lo poco que he escuchado creo que eso es. El resto he escuchado piña, pues, ¿por qué me la paniculitis granulomatosa, estamos hablando de granuloma. Entonces nos pregunta, ¿es un granuloma? Sí. ¿Qué características determinan que sea un granuloma? ¿Qué características me determinan que esto es un granuloma? ¿La presencia de quién? ¿Sabes qué te voy a decir? Multinucleadas. ¿Hay linfocitos o no hay linfocitos? Claro, necesariamente tienen que haber. Necesariamente tienen que haber. Entonces, pero los que me determinan que es un granuloma epitelioide y célula gigante multi o que puede estar una, o que puede estar la otra, o que pueden estar las dos. ¿Sí? Integremos lo aprendido. Enfermedades que cursan con inflamación crónica, especie afectada y agente etiológico. Inflamación crónica, nada más dice. A ver, una enfermedad que curse con inflamación crónica. Porque después nos dicen algunas bacterias y hongos forman granulomas y enfermedades asociadas. A ver, la pericarditis fibrinosa crónica, ¿con qué enfermedad está asociada? Pericarditis fibrinosa crónica, ¿con qué enfermedad está asociada? ¿Ya? ¿Con qué enfermedad está asociada? ¿Ah? No, yo he dicho pericarditis fibrinosa crónica, ¿con qué enfermedad está asociada?
Yo no lo he hecho. Yo tengo el que hice en Inmuno. A mano. Sí, nos piden que hice Inmuno. ¿Eh? Sí, pero yo lo iban a utilizar. Tienes suerte. No me regreso a tu jato porque no eres tu... No, claro, todavía no hay nadie. Señor Samanchek. ¿Cómo es esto? ¿Ya? ¿Cuál es la enfermedad? ¿Qué? Enfermedad. No pasa nada. La vaca clavada, la retículo pericarditis. Bien, seguimos con la última clase. Recuerden que la siguiente semana hay examen. ¿De inflamación? ¿Puede qué vamos a hacer? Ya pues, estoy haciendo lo mismo. Cuéntame. Reparación tisular. ¿Va a ser hoy día? Por supuesto. Bien, chicos, a ver. ¿Puede ser realidad o no puede ser realidad? El estudiante al finalizar la sesión aprende la base teórica de la reparación tisular. Experiencia. ¿Quién nunca ha visto una cicatriz? ¿Tiene cicatrices? Revísatelas. Dice, ¿y la fibrosis es parte de la cicatrización? ¿Qué dice? ¿La fibrosis es parte de la cicatrización? ¿Qué dice? Sí, no, ya, ahora pronto lo averiguarás. Te responderás a esa pregunta. Muy bien chicos, no se olviden, no nos desviemos del horizonte, dice. Recuerden que el segundo objetivo de la inflamación, ¿cuál era? La primera era eliminar a la gente, la segunda, reparar el daño. Entonces dice, el segundo objetivo es la reparación tisular. ¿Cómo? Dice, restableciendo, sustituyendo el tejido lesionado o muerto por un tejido viable que garantice la supervivencia del mismo. ¿Ah? Sin este mecanismo las heridas nunca curarían y siempre tendríamos heridas eternas. Entonces hablaremos de la curación o la reparación de este tejido a través de qué cosa? A través de la regeneración o a través de la cicatrización. Pero para decir regeneración, necesariamente para que regenere, el tejido tiene que tener la capacidad para poderse regenerar y volver a la normalidad. Pero si no tiene esa capacidad, es imposible que la reparación se dé aquí. Entonces la reparación se dará a través de la cicatrización. Acá nos dicen que la regeneración es el reemplazo de células o tejidos lesionadas por otras morfológicamente y funcionalmente similares. Va a existir lesión de epitelio y o parénquima, pero conservan el mesénquima, naturaleza del tejido. Y la cicatrización es una respuesta tisular fibroproliferativa que parcha, no que parchea. Nosotros hablamos de parcha, no parchea. Parcha. Más que restaura, un tejido, una herida, procesos inflamatorios en órganos internos, frente a necrosis en tejidos, sin capacidad de regeneración. Entonces, ¿dónde voy a tener cicatrización? En las heridas, en los procesos inflamatorios, en las necrosis de los tejidos, ¿no? O en aquellos que no tienen capacidad de regeneración.
Muy bien. Ejemplo, se ponen acá en pulmón, dice. Etapa de congestión, dice inicial, fase inicial de la fase inicial de una neumonía, dice, ¿no? Que involucra también hasta la pleura, miren. Ahí están los polimorfos nucleares en los espacios alveolares, los capilares alveolares están congestionados o pletóricos, también hay un exudado en los espacios alveolares junto con los neutrófilos. Al cabo de 2 a 4, este es de 1 a 2 días. Al cabo de 2 a 4 días, todos se llenan, son escasos acá todavía, todos los espacios alveolares se llenan y hasta los vasos o los capilares están llenos de células inflamatorias. Miren. Ahora sí hay fibrina, pero también hay polimorfos nucleares y miren cómo se torna el pulmón. Al cabo de 4 a 8 días, miren qué es lo que pasa. El pulmón está firme y gris, con una pleuritis fibrinosa. Entonces vamos a encontrar, además de la fibrina, macrófagos, una densa fibrina y también los polimorfos nucleares. Además también miren cómo están las paredes de los alveolos. Están también, creo que con fibrina, si no me equivoco. Al cabo de 1 a 3 semanas ya viene el proceso de resolución, donde la congestión hay un poco disminuida, pero hay. Los macrófagos son los autores acá, ahora los macrófagos son los que están acá, fagocitándose todo y están nuevamente restituyendo, ¿no?, todo lo que ha sido alterado. Se resuelve y el pulmón vuelve a la normalidad. Bueno, si vamos a hablar de reparación tisular, y aquí nos ponen un ejemplo, acá donde está normal, si hay una lesión superficial muy leve, donde solo involucra el epitelio, pues la regeneración se dará. Ahí está. Se regenera nuevamente y todo vuelve a la normalidad. Pero si esta lesión involucra tanto el epitelio como también debajo del epitelio, que puede ser la lámina propia, entonces la reparación será a través de la cicatrización, cuando es más grave. Bueno, para eso tendremos que tomar en cuenta también la capacidad de los tejidos para poderse reparar, aquellos que tengan capacidad regenerativa. Para esto, el libro de Patología Estructural y Funcional de Robbins y Cotra nos habla de los tipos de tejidos, ¿no? Eso va a depender de los tipos de tejidos. Y tiene una clasificación que los pone en tres estados. Dice, habla de tejidos lábiles, que son tejidos que están en división continua, de los tejidos estables, que solamente en ciertas circunstancias puede haber regeneración, y después los tejidos permanentes donde la regeneración es totalmente nula. O sea, todo está en relación en base a su capacidad mitótica que tienen los tejidos. Los tejidos lábiles que se regeneran continuamente están considerados todos los epitelios, ¿no?, que tienen una proliferación interrumpida. Entonces, ellos sí habrá una regeneración. En los tejidos estables, dice, conservan su capacidad latente para regenerar, pero no se replican en circunstancias normales. ¿Quiénes son ellos? El hígado, las células parenquimatosas de todas las glándulas y órganos glandulares, el tejido óseo y las células endoteliales. El hígado tiene la capacidad de regenerar porciones estirpadas, ¿no?, por presencia de células de reserva, ¿ya? Entonces, bajo ciertas circunstancias, yo voy a ver la capacidad regenerativa del hígado, como por ejemplo, la extracción quirúrgica del hígado va a ser que se puede expresar de esa manera. Y también bajo ciertas circunstancias patológicas, como por ejemplo en la cirrosis. En la cirrosis también se va a ver la capacidad regenerativa que tiene el hígado, pero en forma de nódulos, que pueden ser grandes o que pueden ser muy pequeños, ¿ya? Y lo que determina, y no le ayuda mucho al hígado, mejor dicho, no le ayuda en nada, pero se ve la capacidad regenerativa, nada más, se hace. Y los tejidos permanentes, donde la mitosis es nula, absolutamente nula, y son aquellos tejidos que tienen una función muy especial. Por ejemplo, las neuronas, por ejemplo, el músculo esquelético y cardíaco. Sí, señorita, dígame. ¿Cómo se puede regenerar tejido óseo?
El tejido óseo, cuando hay fractura, ahí vas a ver su capacidad de regeneración. Antes no, ni puede ser por un daño ni nada. Bueno, una inflamación de repente podría ser. Pero es que no, en una inflamación el tejido no vuelve a ser el mismo. Hay una capacidad de producir hueso, pero hay un hueso deforme, que ya lo vamos a ver. Muy bien, entonces tenemos los tejidos lábiles, los tejidos estables y los tejidos permanentes, que no tienen, los estables y los permanentes no tienen capacidad regenerativa. Los estables bajo ciertas circunstancias, nada más, ¿no? Entonces, si yo tengo una lesión que me va a producir una reacción vascular, donde voy a ver exudado, una reacción inflamatoria, si la destrucción es rápida y el agente es lesivo, no hay necrosis, dice, no hay necrosis o muerte celular, se resuelve resolución del exudado, organización del exudado, restitución, o sea, la regeneración, pero sin organización hay un exudado que permanece por mucho tiempo, pues va a dar lugar a la organización y a través de ello la cicatrización. Dice, si el exudado inflamatorio no hay destrucción rápida del agente lesivo, pues va a producir necrosis. Va a depender del tipo de tejido. Si son lábiles o estables, puede regenerarse, pero si son tejidos permanentes, el único camino es la cicatrización. Si los tejidos estables o lábiles produce esta necrosis, si la armazón está intacta, se puede producir la regeneración, pero si la armazón, como por ejemplo, la armazón puede ser la lámina o la membrana basal. Si esa permanece sin destruirse, se va a producir la regeneración. Pero si es destruida, la reparación va a ser a través de la cicatrización. Bien, esta es una fotografía de un estereoscopio de una herida producida, ¿no? A la cual se le hizo una herida con una especie de sacabocal, que le hizo una herida a través de toda la piel, y lo único que quedaba abajo era el subcutáneo. Entonces se le sacó y luego se le examinó y se medía, ¿no? Se medía cuánto tiempo demoraba en restablecerse todo esto. Porque miren, este hueco que ustedes ven acá va a ser rellenado a través de la cicatrización. Esto creo que era una herida de 2 días o 3 días, no me acuerdo bien. Y miren la profundidad que tiene la herida, ¿no? 1.75 milímetros. Pero este tejido rosadito que ustedes ven acá tiene 1.24, pero debería ser tomado desde aquí hasta abajo. Y esto que ustedes ven acá, que se nota acá oscuro, es la costra que se forma. Una costra que sirve de protección, de una barrera física para este tejido que está proliferado. Este hueco que ustedes ven acá necesariamente tiene que ser rellenado, y rellenado a través de la cicatrización. ¿Y cómo sucede esto? Es herida provocada para estudiar los efectos cicatrizantes de una sustancia, porque acá le pusieron una gotita de aceite de copaiba para ver si tenía capacidad de regeneración y si era significativa o no. Produjo cicatrización, pero estadísticamente no fue significativo. Bueno, ¿qué hablar de la cicatrización? Recordemos que la cicatrización comienza junto con la inflamación. Dice, a las 24 horas después de iniciada la inflamación, ya se producen los fenómenos de cicatrización o de reparación. Si no hay resolución, ya comienza el proceso de cicatrización. Pero miren lo que nos hablan, ¿no? Lo primero que voy a encontrar es tejido de granulación. Y no es igual que la inflamación granulomatosa. No te confundas. Así como no te confundas exudado fibrinoso con fibrosis o fibrina con fibrosis, no te confundas, porque la fibrina es un exudado y la fibrosis es un tejido. No te confundas de inflamación granulomatosa con tejido de granulación. No te confundas. Para tener la certeza de que no te confundas, te voy a preguntar en el examen. ¿Qué te parece?
teórico, práctico, o teórico y práctico. Y o, ya, listo. Muy bien, entonces dice, la reparación comienza 24 horas después si no hay resolución. Si no hay resolución, comienzan los fenómenos de cicatrización. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues va a suceder que se va a producir este tejido de granulación. ¿Qué voy a ver ahí? Dice, fibroblastos y células endoteliales comienzan a proliferar. Proliferan los fibroblastos y las células endoteliales. ¿Para qué? Para producir vasitos neoformados, o también denominados angiogénesis. Este tejido, esta proliferación, se denomina así, tejido de granulación. Así se llama. El tejido de granulación, entonces, ¿qué cosa es? La proliferación de fibroblastos y de vasitos neoformados. ¿Entendido? Dice, oye, entonces, ¿este tejido forma parte de una secuencia? Por supuesto, así es. Desde que ya aparece el tejido de granulación, que es el tejido inicial de cicatrización, yo ya puedo decir que mi fibrosis ha empezado. ¿Entendido? Ya ha empezado, ya se ha iniciado. Porque esto es solamente el primero, ¿no? El primer paso, el tejido joven que va a proliferar, que luego madurará y se va a convertir en lo que nosotros llamamos, ¿qué cosa? La fibrosis. Porque estos fibroblastos producirán, ¿qué cosa producirán los fibroblastos? Las fibras colágenas. Y luego madurarán, ¿no? Porque también tienen un tiempo de vida. ¿A qué maduran los fibroblastos? A fibrocitos. Ya cuando se convierten en fibrocitos, ya no van a producir fibroblastos. Ya no. Siendo fibroblastos, producen fibras colágenas. Pero cuando son fibrocitos, ya se jubiló. Ya se jubiló. Muy bien. Entonces, un tejido inicial se le llama tejido de granulación. Un tejido maduro, ¿cómo se le llama? Fibrosis. ¿Entendido? Miren, hay una serie de acontecimientos y de secuencias en este tejido, en esta forma de cicatrización o fibrosis. Ojo, la misma secuencia que vamos a ver en una cicatrización, también la vamos a ver en una fibrosis. Los dos utilizan los mismos mecanismos, solo que uno continúa porque es un proceso crónico y el otro finaliza porque es un proceso de cicatrización. ¿Sí o no? Dice, ay, la inflamación aguda puede acabar con una cicatrización. Ahí acaba. Mi proceso crónico también puede ser cicatrización. Ahí acaba. Mi absceso también puede terminar en una cicatrización. Ahí acaba. Pero un proceso crónico continúa. Y como continúa, no le digo cicatrización, sino le digo fibrosis. ¿Se entiende o no se entiende? Más vale que lo entiendan porque sí. Bueno, vamos. ¿Cuáles son esas fases que vamos a ver en una cicatrización o fibrosis? Hay 4 fases. Una fase temprana, una fase intermedia, una fase tardía y una fase final. Bueno, vamos a ver qué hay en la temprana. En la temprana, ¿qué cosa hay? Primero, angiogénesis, o sea, la formación de vasitos, de capilares. Pero ¿desde dónde parte? De los vasos existentes. Desde ahí comienzan a proliferar. La fase intermedia es la migración y proliferación ¿de quién? De los fibroblastos. Entonces, hasta ahí yo tengo vasitos neoformados y muchos fibroblastos. En la fase tardía, ya los fibroblastos han producido ¿qué cosa? Fibras colágenas y la matriz extracelular. Y en la fase final, que es la que más dura, la más larga, se llama el proceso de remodelación. El proceso de remodelación, donde está la maduración,
la organización del tejido, de este tejido cicatricial. Toma tiempo para que se consolide como una cicatriz estable, que no se va a romper, que no se va a desunir, que se va a mantener. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir del tejido de granulación? Bueno, cuando yo menciono el tejido de granulación, yo lo que voy a ver a través de un tejido de granulación, ¿qué cosa es? Los vasitos neoformados. Son vasitos muy pequeñitos, formados de repente solamente por 2 células endoteliales, nada más. Pero siempre con glóbulos rojos en su interior. Algunos todavía ni tienen, pero otros sí. Muchos vasitos neoformados. Y además también la presencia de ¿qué? De muchos fibroblastos. Ahora, chicos, ¿cuál sería la lógica para tener tantos fibroblastos y tantos vasitos neoformados? Porque si hablamos de blastos, son células jóvenes, ¿sí o no? Y hay muchas células jóvenes. Entonces, como son células jóvenes, necesitan de mucha nutrición y oxigenación. ¿Para qué? Para cumplir su función. ¿Cuál es su función de ellos? Producir las fibras colágenas y toda la matriz extracelular. Esa es su función de ellos. Y necesariamente necesitan de una buena nutrición. Por eso es que tiene que haber vasos sanguíneos que lleven y que garanticen la nutrición y la oxigenación de estas células. Y ojo, que también los vasitos neoformados se forman por células jóvenes que se